Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fue a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. La parábola alude a la partida del Señor después de su Pascua y a su regreso, cuando juzgue a la iglesia y al mundo. Estamos hablando del día del Señor, de lo que se venía hablando últimamente. Los talentos son los carismas, los dones que Él ha dado personalmente a cada uno, según, como dice la parábola, la capacidad de cada uno. Carisma es para la edificación de la iglesia, el don para la propia edificación, santidad, ¿no?, que también está referido a los demás. Al que le ha dado mucho, se le pedirá mucho. Por tanto, estos dones que cada uno ha recibido del Señor, no tanto en una perspectiva escatológica del final de los tiempos y del juicio universal, que sí, se refiere a eso, pero digamos, sino más bien en una visión actual. Digo, estos dones deben dar fruto. Los dones se dan para que den fruto, no para guardarlos para uno mismo. No importa cuántos dones hayamos recibido. Digo, guardarlos para uno mismo, dejarlo adormecer. Nuestra vida debe ser fructífera. Quien es egoísta y vive solo para sí mismo, termina en la esterilidad. Lo que el egoísta quería en esta vida, probablemente lo consiguió, pero arriesgó la eternidad. En la parábola del Evangelio de hoy, el que no ha empleado su talento es arrojado a las tinieblas. ¿De qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?, dice el Señor. Así que la pregunta que nos interesa especialmente es la siguiente. Si hago la elección correcta, con el don que representa mi vida, porque ese es el primer don que Dios me ha dado, es decir, si elijo la verdadera vida en Cristo, porque sé que conduce a la vida eterna, ¿cuál sería la mejor manera de dar mucho fruto?
La respuesta es la mejor manera de hacer fructificar mi vida, es aceptar el don más grande que Dios nos ha dado, es decir, el don infinito, el don de sí mismo, la Eucaristía. Y es precisamente este don el que nos permite dar fruto en abundancia. Jesucristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y en otra ocasión dijo, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Por tanto, el que come su carne y bebe su sangre, es decir, el que recibe debidamente con gratitud y adoración el don de la Eucaristía, da mucho fruto. En efecto, la Eucaristía nos permite hacer fecunda nuestra vida. Ahora bien, en tiempos de reclusión, lo digo por si quizás ya lo hayan olvidado, muchos comprendieron la verdad de que no se puede prescindir de la Eucaristía. Al menos para muchos les sirvió eso. Porque sería prescindir del don más grande que el Señor nos ha hecho. Además, él mismo dijo, sin mí no podéis hacer nada. Los mártires de Avitene o Bitinia, de principios del siglo IV, prefirieron la muerte a renunciar a la Eucaristía. Y fue cuando dijeron, no podemos vivir sin la Eucaristía, es decir, sine dominico non possumus, sin el domingo. Pero el domingo se refería al día del Señor, a la Eucaristía. Por tanto, debemos ir al encuentro del Señor en la Eucaristía para que nuestra vida sea fecunda. Y el encuentro con Jesús no puede ser otro que el de la adoración, porque la adoración es la respuesta debida e inmediata a la presencia de Dios en la Eucaristía. Queridos amigos, es a través de la adoración como permitimos que Dios nos transforme y poder así dar mucho fruto. La adoración nos permite crecer espiritualmente, madurar como personas de fe. Ante todo, vivamos la Eucaristía de este domingo y siempre, claro está, con mucha devoción, en adoración. A pesar de todo, A pesar de todo lo digo porque muchas iglesias lamentablemente obligan a comulgar en la mano e incluso llegan a impedir arrodillarse. Seamos conscientes del don infinito de la Eucaristía. Demos gracias al Señor con gran gratitud. Alabémosle, bendigámosle, adorémosle por todos los que no lo hacen y reparemos por los sacrilegios que se cometen y por la apostasía en la iglesia. Estamos viviendo momentos muy tristes que presagian otros peores en la iglesia, también en el mundo. Esto no nos debe desalentar, sino más bien estimular para tomar más seriamente nuestra conversión, que no es solo de la mente, sino ante todo del corazón, para aumentar nuestra oración. Debemos ser irreprochables ante Dios. Como le dice San Pablo a los de la iglesia de Tesalónica, cuando les desea, al mismo tiempo los exhorta, que el Señor os colme de amor y os haga de rebosar de amor entre vosotros y a todos, y que afiance vuestro corazón de modo que os presentéis ante Dios, nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida de nuestro Señor. San Pedro, hablando del día del Señor, escribe algo muy parecido. Dice, puesto que todas estas cosas van a disolverse de este modo, es decir, este mundo que va a desaparecer, qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta, mientras esperáis y apresuráis la llegada del día de Dios. Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrasados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Por eso, queridos míos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él,
intachables e irreprochables. Procurad que Dios os encuentre en paz con Él, es decir, reconciliados, a través de qué? De la confesión sacramental, intachables y irreprochables. Así que nuestro Señor nos encuentre puros, sin pecados, amando a todos y por supuesto amando a Dios. El que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve, dice San Juan. Y agrega en la primera carta, ¿no? Como mandamiento, además lo agrega, quien ama a Dios, ame también a su hermano. Esperar vigilantes el día del Señor, estar preparados para el encuentro, significa, antes que cualquier otra cosa, vigilar sobre uno mismo. Si de algo nunca debemos dudar jamás, ni mínimamente, es que la victoria es del Señor. Y que si pasan cosas desagradables, para darle un término suave, es porque el Señor, aunque no las quiere, sí las permite, para sacar bienes mayores y entre ellos nuestra purificación como iglesia, la nuestra propia personal y la purificación de todo el mundo. Y también lo permite para que nos demos cuenta dónde está el bien y dónde está el mal, y dónde se disfraza de bien el mal. Están habiendo signos en el cielo y en la tierra, tal vez premonitorios de otros signos. Se vio, esto se difundió mucho, una gran aurora boreal de rojo intenso en muchos países de Europa, no solo en los nórdicos, que era lo acostumbrado. Se vio en Polonia, se vio en Rusia, sí, pero también se vio en Eslovaquia, se vio en Rumania, se vio en Francia, se vio en Suiza, se vio en Italia, incluso en el sur de Italia, en Apulia y otros. Y ahora también se ha visto el Nilo, el río Nilo, teñido de rojo. Por más que haya explicaciones, no me digan que estos no son signos extraordinarios. Es decir, no nos quedemos con la explicación, sino con el signo. Hubo un video mostrando la piedra de la unción del Santo Sepulcro, que se hizo viral, que se extendió rápidamente. Creo que en parte debido a la extrema sensibilidad que se tiene ante los tiempos que estamos viviendo. La custodia de Tierra Santa aclaró que se trata del aceite y la mirra con que ungen la piedra. Sin embargo, según un sacerdote griego ortodoxo que está también ahí en el Santo Sepulcro, lo que ellos llaman anastasis, para ellos no es el lugar del sepulcro, lo es, pero es fundamentalmente el lugar de la resurrección de Cristo. Le dijo una persona amiga mía de Italia que sí, que es verdad, que ha sido sangre la que había sobre la piedra. Del mismo parecer ha sido un sindonólogo, es decir, un especialista en la sábana santa, que analizó el vídeo. Ahora, ¿será o no será otro signo? Parece que sí, o es probable que sí. Y de pronto todo esto me hizo recordar un fenómeno que había ocurrido en Colombia. Lo busqué y lo encontré. Fue en la Sierra de Bagadó, una diminuta aldea del Chocó, de apenas 200 habitantes. El 30 de junio del 2008, en pleno día se oscureció el cielo y comenzó a llover fuertemente. Se vio el agua de la lluvia que era de un rojo intenso. Lo que llovía parecía ser sangre. Aterrados, los pobladores, gente sencilla, buscaron refugio porque la lluvia los tenía y sin duda alguna empezaron a decir que era un aviso del cielo por los pecados del mundo. Una laboratorista vio que en los ensayos el líquido respondía como si fuera efectivamente sangre. No podía asegurar ella si humana o de animal, pero era sangre. Yo le creí a esa gente, asustada, que habían tomado seriamente la señal como del cielo. Porque a los pequeños se les revela lo que los sabios y prudentes no. Hace poco en Fátima me contaba una señora, pariente de los pastorcitos santos, que su abuela había estado el 13 de octubre, cuando el milagro del sol, de 1917, ¿no?
Y las personas conmovidas y pensando que era el fin del mundo, no teniendo a sacerdotes en ese momento para confesarse, sentían como una fuerza que hacía que confesaran públicamente sus pecados. Y un señor llorando decía que él le agregaba agua a la leche que vendía, porque no tenía otro modo de poder ganar algo para alimentar a los suyos. Y le pedía a gritos perdón a Dios. Observo y observamos muchos, ¿no?, que desde la muerte del Papa Benedicto los acontecimientos han tomado una gran aceleración. Entre ellos la gran confusión a la que contribuyen algunos que creen están trabajando para Dios y en realidad siembran confusión, caos, inquietudes, falsas enseñanzas que desvían. Aunque se pueda coincidir con mucho de lo que digan, hay una parte que no es servicio a la verdad, que es veneno que se inocula. Si se abandona la humildad, se está perdido. Si se deja llevar por las heridas, se está perdido y se pierde a otros. La mucha información no es indicio de sabiduría. Además, hay información de todo, buena y mala. Si no hay discernimiento, ¿de qué sirve tener mucha información? El verdadero sabio es el que también es humilde. El sabio soberbio, por ser soberbio, no es verdaderamente sabio. Puede ser erudito, pero no sabio. Y el peor de todos, por supuesto, es el soberbio ignorante, que cree saber y se erige maestro. Eso es sobre todo el mal de estos tiempos. Muchos, lamentablemente, siguen a estos falsos maestros, soberbios en su ignorancia. Y también en el afán de saber sobre el futuro. Es un afán morboso y eso los lleva a seguir a falsos videntes, a falsos profetas. A propósito de esto, contaba el alemán Albert Weber, que escribió sobre Garabandal, que después de su última aparición del 13 de noviembre de 1965, Conchita le dijo: la Virgen María me mostró una calle ancha con mucha gente piadosa, rezando el rosario, e iban con prisa cantando, sin dejarse disuadir, hacia una gran puerta de fuego de oro. Como conocí a algunos, quise advertirles y retenerlos, pero se soltaron y dijeron: mira, estoy rezando y no estoy haciendo nada malo. Porque la Santísima Virgen me había dicho que estos son engañados por Satanás y engañados religiosamente, y me dijo que se pierden si nadie ora por ellos. Aquí es obvia la alusión al camino ancho que lleva a la perdición, como nos advierte nuestro Señor. Y la puerta de fuego de oro, es cierto, se ve que es la del infierno. Quien no tiene amor por la verdad, al final es engañado. Cuidado, porque hemos sido advertidos. Y efecto sísmico ha tenido la destitución del obispo de Tyler, en Texas, Monseñor Joseph Strickland, por la repercusión y por la carencia de razones del anterior pedido de renuncia, a la que el obispo se negó a presentar. Queda el hecho de un obispo evangelizador que enseña la recta doctrina de la Iglesia y se lo ha despojado de su diócesis. Es bueno recordar que la lista de obispos destituidos, si no me equivoco, comenzó en 2014 con un argentino, obispo en Paraguay, en Ciudad del Este, Monseñor Liviers, que entre otras cosas había fundado un seminario ejemplar al que acudían también jóvenes fuera de Paraguay. El contraste es evidente cuando, por un lado, los pastores de sana doctrina son intervenidos, mientras por el otro, a los obispos heterodoxos se les permite que sigan depredando el rebaño. Todo esto es triste, muy triste, y nos llama a la oración y a la conversión. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.